primera actividad que vamos a hacer es luego este repaso. Sí, es una actividad muy, digamos que chévere porque permite saber, o nos va a permitir saber qué alteraciones hematológicas se ven más frecuentemente en ciertas enfermedades infecciosas en humanos, perros y gatos. ¿Por qué? Porque son los motivos de consulta más frecuentes. ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente en un cachorro? ¿Qué le dicen a uno que el perro está ustedes? Diarrea, ¿cierto? Diarrea y vómito. ¿Y cuántas enfermedades infecciosas no dan diarrea y vómito? Entonces, digamos que con base en eso vamos a ver un repaso para luego hacer una actividad. Como ustedes saben, digamos que todo viene de una célula madre pluripotencial, toda la línea mieloide y la línea linfoide, eso ya lo tienen ustedes súper claro, una imagen que han visto con videos de inmunología. Y pues que básicamente, esta es la parte de glóbulos rojos, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, pues entonces digamos que vienen de unos células madres, y al final tendríamos dos células que son muy importantes, que son los reticulocitos y el eritrocito magno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo evaluamos esos reticulocitos. Yo el método les decía que los reticulocitos se hacen un recuento aparte, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver cómo se hace, cuál es la técnica que tenemos que utilizar y qué significa que hacen reticulocitos y cómo podemos evaluar la respuesta de la médula ósea a la anemia con el recuento de reticulocitos. Y los eritrocitos, pues digamos que son las células rojas maduras. ¿Listo? ¿Quién se acuerda cómo es la forma del eritrocito canino? Exactamente. Es una célula que es ovalada y que tiene, es muy parecida al eritrocito humano, que tiene una palidez central, ¿cierto? Es muy fácil de ver. Cuando nosotros hagamos la práctica de extendido de sangre, yo les puedo poner incluso placas sin decirles si es del perro y gato, ustedes la pueden ver, es súper fácil de diferenciar, ¿cierto? Porque la del perro tiene las características de la palidez central. Y el del gato es igual ovalada, pero la palidez central no es tan evidente. Y acuérdense que puede haber diferentes formas en cuanto al tamaño. ¿Cómo se llama esto? Variaciones en el tamaño. Anisotitosis. Muy bien, anisotitosis. Muy bien. Básicamente es esto, tiene que ser el glóbulo rojo canino entonces que tiene una palidez central, mientras que el glóbulo rojo canino tiene una palidez central y tiene diferentes tamaños, ¿cierto? Ustedes saben esto, el metabolismo de la hemoglobina, esto es importante reconocerlo, sobre todo si estamos sospechando de pacientes que tienen enfermedades hemolíticas, ¿cierto? Cuando nosotros sospechamos que un perro tiene una enfermedad hemolítica, como por ejemplo, ¿cuál? Pues anemia hemolítica sí, pero originada ¿por qué? Puede ser por neumotrópico, por autoinmune, ¿cierto? Inmunomediada, de diferentes tipos. La leptospira produce hemólisis intravascular. Entonces digamos que esas son unas características muy importantes, porque el perro ya no solo va a tener la anemia, que es un signo característico, sino que hay que empezar a pensar en qué otras alteraciones, digamos, corporales va a tener. Es un paciente con una enfermedad hemolítica va a tener petequias, un paciente con una enfermedad hemolítica va a tener fiebre, un paciente con una enfermedad hemolítica va a tener ictericia, ¿cierto? Va a tener hematuria, hemoglobinuria, perdón. Entonces digamos que todo eso es lo que ya estamos empezando a buscar acá en este curso, que empecemos a engranar todo lo que vimos separado para que le empecemos a dar, digamos, un sentido a lo que está ocurriendo. Entonces recordemos que dependiendo de donde se muevan los glóbulos rojos, pues digamos que va a haber un metabolismo de esa hemoglobina, digamos que diferente, pero pues digamos que al final todo lleva a tener una bilirrubina que se llama bilirrubina no conjugada, ¿cierto? Esa bilirrubina no conjugada va a entrar al hígado para ser conjugada y salir, pues digamos, en forma de bilis y todo lo que ya sabemos. Esto, por ejemplo, esta que estamos viendo acá, es la ruta de una enfermedad de una lisis intravascular. Normalmente los glóbulos rojos no mueren en su mayoría, sí, ¿cierto? Los glóbulos rojos mueren en su mayoría de manera extravascular, sí. Es decir, fagocitado. Cuando la cantidad
vaso sanguíneo es porque hay una enfermedad hemolítica. Los glóbulos rojos normalmente no se mueren ahí. Es decir, la cantidad de glóbulos rojos que se mueren de manera intravascular es muy mínima, ¿cierto? De hecho, los valores de referencia, las bilirrubinas, por ejemplo, en un paciente sano, es cercano a 0. Entonces, ustedes le reportan, bilirrubinas de este perro, bilirrubina total, 0. El valor de referencia es 0, ¿cierto? O 0.01, 0.02, o les ponen trazas también en el valor de referencia. Son valores muy pequeños que no se alcanzan a, digamos, a ver en la sangre. A diferencia de cuando el paciente tiene una enfermedad hemolítica, ahí sí, digamos que, o una enfermedad hepática, pues, ahí sí vemos que la bilirrubina se aumenta mucho. Listo. Ustedes ya tienen claros esos tres conceptos, ¿cierto? La diferencia, que es hematocrito, que es hemoglobina y que es recuento de eritrocitos. Todas hacen referencia a lo mismo, ¿cierto? Estamos viendo que el hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre, la concentración de hemoglobina, digamos, es la cantidad de hemoglobina que hay dentro de ese glóbulo rojo. Pues, pero realmente lo que vemos, lo hacemos en la hemoglobina corpuscular media, hemoglobina corpuscular media, pues la cantidad de eritrocitos o la concentración de eritrocitos hace referencia a la cantidad de eritrocitos que hay en la muestra. Entonces, digamos que todos esos valores hacen referencia a lo mismo. ¿Quién se acuerda qué significa volumen corpuscular medio? Exactamente, habla de referencia del tamaño de los eritrocitos. Entonces, si nosotros tenemos eritrocitos grandes, de gran tamaño, vamos a encontrar un paciente que tiene volumen corpuscular medio aumentado. Pilas, que hay una, que esto digamos es un concepto que les queda poco claro cuando vemos hematología. Algunos de esos valores van a ser normales y solamente van a ser tomados en cuenta cuando el paciente tiene una anemia, ¿cierto? Entonces, es decir, un paciente que no está anémico, nosotros no le tenemos que clasificar nada, o sea, no le tenemos que decir si está normocítico o normocrómico, no, porque el paciente no está anémico. Solo vamos a clasificar si es normocítico o normocrómico o macrocítico, o, bueno, ya lo que vimos en el método, si el paciente tiene anemia, de lo contrario, pues no. Entonces, en algunos laboratorios ustedes van a ver que el paciente está normal y ponen serie roja, normocítica, normocrómica, eso significa que está normal. O les dicen línea roja sin alteraciones, o línea roja normal, ¿cierto? Ya ustedes lo dejan ahí. Entonces, pilas con eso para que lo tengamos claro, igual lo vamos repartiendo. Y la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, pues digamos que así hace referencia a la cantidad de hemoglobina que hay dentro de los glóbulos rojos, y que recuerden que la única forma de que esos valores se aumenten es porque haya una enfermedad hemolítica o una hemólisis in vitro del paciente. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Muchachos, cuando ustedes estén atendiendo a un paciente que sospeche de una enfermedad hemolítica, el laboratorio probablemente lo llame y le diga: doctor, esa muestra llegó hemolizada. ¿Por qué? Porque tiene la hemoglobina corpuscular media muy elevada. O sea, decir, no, venga, es que yo sospecho que el paciente tiene una enfermedad hemolítica, repórtemelo así. ¿Listo? Entonces es supremamente importante. El laboratorio, no usen el laboratorio como la vieja confiable para que les diagnostique un paciente, ¿cierto? Ustedes tienen que hacer primero una anamnesis, un examen físico muy juicioso para saber qué exámenes van a pedir. Ahora tenemos la posibilidad de hacer muchísimos exámenes. Cuando yo estaba en sus sitios que no hace mucho tiempo, hace más o menos 10 años, el recurso de diagnóstico era súper limitado, ¿cierto? O sea, hablar de proteínas C reactiva, de dímero D, de SDMA, no se hablaba. Nosotros nos quedábamos con el hemoglobina, con el hemograma, la eléctrica creatina y ya, y los ácidos biliares. No, ni siquiera los biliares. Bilirrubina, todo muy básico, no teníamos nada. Entonces ahora tenemos un montón de información que podemos consultar, pero no nos volvamos los veterinarios que hacemos todo para saber qué sale mal y por ahí nos vamos yendo, ¿cierto? Porque digamos que eso tampoco es justo con el paciente y no es justo tampoco con la economía. Entonces, cuando ustedes tengan esa sospecha de una enfermedad hemolítica, que generalmente las enfermedades hemolíticas ocurren, digamos que en mediana medida en la ciudad, ¿cierto? Porque aquí hay mucho hemotrópico, pero no todos los hemotrópicos desarrollan enfermedades hemolíticas. Pero si ustedes sospechan de una enfermedad hemolítica, hagan de uno, lo primero que tienen que hacer es un hemograma, ¿cierto? Porque el hemograma, si el paciente está en curso, digamos que en hemólisis, les va a mostrar muchos cambios de enfermedad hemolítica. Ese es uno, ¿cierto? Luego vamos a ver otros, se pueden poner los esclerocitos también me hablan a mí de una anemia hemolítica. ¿Listo? El paciente con bilirrubinas altas, bilirrubina no conjugada alta, también va a ser el paciente con una enfermedad hemolítica.
claro este concepto de cómo se hace el microhematocrito. Lo vamos a ver porque yo el método se los cuento súper claro. Entonces yo quisiera, si a ustedes quieren claro esto, ¿por qué? Porque cuando ustedes vayan a rotar en equinos, esto les toca hacerlo todos los días de su vida. Sobre todo porque como los equinos ustedes ya saben que el volumen de la cantidad de equinos es muy baja, digamos que no se ven reticulocitos, entonces toca hacer el monitoreo con esta técnica. Todos la saben manejar o ninguno la sabe manejar y la vamos a repetir. Pues se puede repetir. Claro, no cabe nada. Eso es una tabla, ¿cierto? Está, digamos que en esta zona así en pendiente, porque va a depender mucho del volumen de sangre que ustedes hagan. ¿Listo? Eso es una técnica, eso es una tabla, una tabla que se llama una tabla de microhematocrito, ¿cierto? Para hacer el microhematocrito, pues lo primero que hay que tener es una microcentrífuga, ¿cierto? Entonces digamos que hacer el microhematocrito requiere una microcentrífuga. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la técnica rústica de hacer el microhematocrito, que espero nunca la hagan en su vida, y es que ponen la moto del doble gato y le ponen el microhematocrito y lo ponen en un ring y lo aceleran y lo aceleran y lo aceleran para que se centrifugue. Pues no hagan eso, porque ustedes pues cierto, no son tan mañosos, pero la cosa es que cuando una vez tuve una discusión con un estudiante y me decía, pero es que si yo estoy en la mitad de la selva, pues si usted está en la mitad de la selva, pues hágalo. Pero pues usted no va a estar en la mitad de la selva para tener. Hay otras formas, pues si a hacer un hemograma no le quita mucho tiempo, pero pues no hagan eso. ¿Qué busca uno de eso? Pues ¿qué busca uno con esto? Centrifugar la muestra, ¿sí? Para, digamos que concentrar los eritrocitos en la parte de abajo y con base en eso tomar la medida del hematocrito. Entonces se puede hacer de dos maneras. La primera, tomar la muestra de sangre directamente en el paciente, que es una gota. Entonces normalmente, si yo solamente quiero evaluar el microhematocrito de un paciente, entonces yo por ejemplo tomo estos tubos chiquitos de vidrio que son capilares, se los voy a mostrar, estos los reconocen, tienen más o menos claro, son los capilares de vidrio, aquí cabe más o menos una gota de sangre nomás de ahí, que la gota sube por capilaridad, así se llama, ¿cierto? Se va subiendo por capilaridad, entonces uno normalmente llena hasta más o menos la mitad del tubico del capilar. Listo, lo llenan más o menos hasta la mitad. Entonces ustedes pueden hacer directamente en el paciente. Si tienen un perro, le pueden hacer una punción con una aguja en la cola, en la oreja o en la cola, ¿cierto? O en el pulpejo. A mí el pulpejo no me gusta. ¿Por qué? Porque a ellos les duele mucho. Entonces, no es necesario. Usted le puede hacer un piquetico en la oreja y por ahí subirla, ¿cierto? Si ustedes solamente quieren hacer microhematocrito, les voy a poner el ejemplo, un cachorro, ¿cierto? Si usted llegó, el cachorro comprado en la minorista, el pincher comprado en la minorista, deshidratado hasta la risa, con una diarrea absurda que usted no es capaz de ponerle una vena porque está muy deshidratado, y usted quiere saber las proteínas del microhematocrito, pues hágale una punción en una orejita, le saca la gotica de sangre y manda a hacer el microhematocrito. Mientras, usted le recupera la volemia, lo va levantando y luego ya se le puede hacer un hemograma. Pero un animal tan pequeño que usted le quiere sacar una muestra de sangre completa, pues es muy difícil. En algunos casos, pues lo que hacen normalmente es que lo sangran completo o le sacan en un microtimer muy poquita sangre. Eso también es una opción. Pero a mí me gusta pues hacerlo en los animales muy pequeños con una gota de sangre. O si ustedes van a tener exóticos, imagino que ustedes van a ver medicina exótico, les enseñarán que probablemente esa sea la única cantidad de sangre que usted pueda sacar un animal. Un campo, un cobayo o algo. ¿Listo? La otra opción es en un tubo de sangre, cuando ustedes tomen una muestra de sangre, pues nada, tomen un poco ponen el capilar en el tubo de sangre y llenan por capilaridad. Como esto tiene dos, esto es un tubo, entonces tiene una salida por acá y una salida por acá, se derramaría. Lo primero que hay que hacer es ponerle un tapón, ¿cierto? Para tapar la sangre, es decir, tapar uno de los dos lados. Ese tapón, pues uno normalmente lo hace con plastilina. ¿Listo? En algunos países lo hacen con otras técnicas, pero aquí con plastilina funciona súper bien. ¿Listo? Y se pone la microcentrífuga a 5.000 revoluciones, 5 minutos. Es la técnica estandarizada a nivel mundial. Incluso la máquina pues viene automatizada para 5.000 revoluciones, 5 minutos. Cuando ustedes terminan de hacer el microhematocrito, ustedes van a ver, es que no sé si alcanza
Si lo toman directamente del tubo será plasma, pero si lo toman directamente del paciente será suero. ¿Cierto? El suero y esta es una cantidad de glóbulos rojos. ¿Listo? Así se queda. ¿Yo qué hago? Tomo este tubo y lo pongo en esta plantilla que está acá, de la siguiente manera. Entonces yo voy a dibujar acá. Después de centrifugar, pues tengo esto. ¿Se alcanzan a ver ahí? ¿Listo? Yo tengo el tubo con la sangre. Le tengo el taponcito de plastilina, que es un poco pues. Y después de centrifugar, yo tengo todos los glóbulos rojos en esta zona, en la parte de abajo. ¿Listo? Y aquí tendría pues todo lo que sería suero plasma, dependiendo de donde yo te tomo la muestra de sangre. Estamos, todos me están siguiendo hasta ahí, ¿cierto? Pues yo tengo un tapón de plastilina. Cuando yo vaya a poner el capilar en esta placa, pues en esta línea, tengo que poner el tapón de plastilina debajo del cero. ¿Por qué? Porque si lo pongo por encima, pues le está sumando un valor que no existe porque es plastilina. Entonces pongo el tapón de plastilina debajo del cero. ¿Por qué está así? Porque si yo tengo muy poca sangre, pues lo pongo desde acá, ¿cierto? Porque aquí me va a quedar los eritrocitos y el resto será suero. Si yo tengo muy buena sangre, pues lo voy poniendo acá y aquí se va quedando. ¿Sí me hago entender? Eso depende de la cantidad de sangre que yo tenga en el microhematoma. Y ya. Entonces, vamos a suponer que este paciente, que esto es un tubo, ¿cierto? Que todo esto rojo es la plastilina y de aquí en adelante, pues será, digamos que los glóbulos rojos y de aquí para arriba será suero. Listo, si yo tengo eso, yo lo pongo acá en el cero. Bueno, pilas. Tengo que poner la plastilina en el cero y el plasma tiene que estar en el 100. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio. Poniendo que esto sea más o menos así. Listo, que esta sea la plastilina. Que este primer pozo sea el rojo y esto sería el plasma. Entonces digamos que el paciente tiene hematocrito de 40%, ¿cierto? ¿A dónde van a medir ustedes? Donde se acabe la línea de los glóbulos rojos. Entonces vamos a hacer el ejercicio suponiendo que esto es acá. Acá yo tengo 0, ¿cierto? Y acá tengo 100%, ¿cierto? Es decir, lo que hay de glóbulos rojos entre el 0 y el 100%, pues será la cantidad de hematocrito. Más o menos 40%. ¿Estamos? Si está más o menos claro. Igual ustedes en la práctica lo pueden hacer. Entonces el final del plano, o sea, el lápiz tiene que ir alineado con el 100. Con el 100, claro, porque si no te da un valor que no es. Si vos no lo pones alineado con el 100 y los eritrocitos en el 0, te da un valor que no es. Cuando hagamos la práctica, vamos a ver que, o los sueltos lo van a ver que no lo hacen así, no les funciona. Tiene que estar alineado en el 100, el plasma, y este tiene que estar en el 0, de lo contrario no funciona. Es una cosa súper sencilla. Si alguien va a notar en el laboratorio, por ejemplo, eso es una cosa de rutina que hacemos por cada muestra de sangre que llegue al laboratorio, se tiene que hacer un microhematograma. ¿Por qué? Porque uno, confirmamos el resultado del equipo, ¿cierto? Que ya les dije que el equipo es automatizado y toda la vuelta, pero nos sirve para confirmar el resultado del hematocrito y ajustarlo en caso tal de que sea necesario. Y segundo, para medir las proteínas plasmáticas del paciente. Porque ese capilar, cuando después de que yo mire el hematocrito, lo que yo hago es quebrar el capilar y vaciar este plasma en un refractómetro y medir la concentración de proteínas plasmáticas. Entonces, digamos que ahí se hace hematocrito y proteínas plasmáticas de un paciente con una gota de sangre. Entonces, por eso, en esos animales que tienen un valor, digamos, las muestras de sangre son difíciles de tomar porque tienen un valor pues es difícil sangrarlos, entonces con un hematocrito y unas proteínas plasmáticas al menos evalúan si el paciente está anémico, si el paciente tiene está hipoproteinémico, hiperproteinémico y demás. Muy bien. Entonces se pone primero al lado derecho y no al lado izquierdo y luego se. Claro, lo que tú tienes que hacer es
tomar es poner la plastilina en el cero, ¿cierto? De ahí para abajo, y asegurarte que el tubo con el plasma te llegue al 100. Puede que te dé aquí, 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 dependiendo de la cantidad de sangre que tenga. Y ahí ya tienes el valor real, de lo contrario no te da nada. Profe, si por ejemplo no tengo la centrífuga, ¿por cuánto tiempo puedo dejar descansando el capilar? Vea, se supone que más o menos 20 minutos es que se empieza a centrifugar, pero es un valor aproximado. ¿Por qué? Porque las células no se agrupan de manera pues como mejor comparado con la centrífuga, porque la centrífuga le mete fuerza y la piña lo suficiente para que el valor real es un valor, digamos que es tentativo, 15 minutos mínimo. Hay pacientes que dependiendo de lo que tengan se demoran hasta una hora y media digamos en decantar. Es un valor que no se puede tener muy en cuenta, pero en el caso tal de que usted en la selva pues no lo puede hacer, es la única opción. Eso sí, por ejemplo, si es un paciente que tiene, si la toman directamente del paciente, la muestra no se va a decantar tan rápido comparado con un paciente que la toman directamente del tubo. Si yo se la tomé a un perro de una gota de sangre, de unas capilares, ya se demora más que si yo se la tomé de un tubo de sangre que está coagulado, se demora un poquito menos. Pero sí, más o menos mínimo 15 minutos, pero se puede demorar hasta una hora y media. Entonces eso, pues digamos que quita mucho tiempo, ¿cierto? Si usted necesita tomar decisiones en el paciente y usted tiene que esperar una hora y media para decir cuánto tiene el macrocito, pues más fácil lo baja a un pueblo y al pueblo más cercano o a la ciudad más cercana y a esa hora tiene el resultado de una grama completa. Pero bueno, eso digamos que yo entiendo que hay veces no es fácil tener un laboratorio a la mano y cerca. Yo sé que yo tengo un sesgo porque yo tengo un laboratorio gigante a mi disposición, pero en el mundo, en la vida real, yo entiendo que eso puede pasar, pues no es mío el laboratorio, pero sí puede estar así. Entonces yo entiendo esa situación y yo trato de ser empático en ese sentido, pero pues en la medida de lo posible estoy tratando de no hacerlo. Muy bien, recuerden entonces que los caninos tienen entonces un tamaño de trocitos normal, uniforme y con una palidez central, mientras que los felinos van a tener anisocitosis y presentan cuerpos de Howell-Jolly. ¿Quién se acuerda qué es un cuerpo de Howell-Jolly? Son como punticos. Exacto, son punticos dentro del núcleo que son vestigios del material nuclear, o sea, del ADN. En gatos es normal encontrar. Si por ejemplo yo veo que un perro tiene mucho Howell-Jolly y no lo tengo claro que es un Howell-Jolly, no un hemotrópico, o no lo confundo con un hemotrópico, ahí yo puedo hablar, por ejemplo, y el paciente está anémico, entonces si yo en un perro veo Howell-Jolly en presencia de anemia, es común, o eso se puede ver a la anemia regenerativa, ¿cierto? O ocurre mucho en perros electrolizados, que eso también es supremamente importante. El labrador viejo de 10 o 12 años probablemente ya no tenga vasos porque ya le dio manguesarcoma, boxer también ya tuvo manguesarcoma. O sea, los perros que les dan mucho manguesarcoma, hay que tener en cuenta que ustedes le pueden ver esos Howell-Jolly y es, digamos, normal. Por ejemplo. Profe, no importa si no están esplenoctomizados. Bueno, si son viejos, de todas maneras los tienen. No, es más común en perros esplenectomizados los Howell-Jolly, ¿cierto? En gatos sí es normal, ¿cierto? Pero en perros que estén anémicos, entonces si yo veo Howell-Jolly, el perro anémico está regenerando. Si yo veo Howell-Jolly en perro esplenectomizado, pues también digamos que será normal debido a la esplenectomía, ¿cierto? Porque como ustedes saben que el vaso es una reserva de glóbulos rojos, pero también es un órgano secundario que debería fagocitar esos eritrocitos que están defectuosos, por decirlo de alguna manera, pero no ocurre porque no tienen vaso. Entonces es normal encontrar esos Howell-Jolly. Lo más común, muchachos, es que si uno no tiene experiencia mirando en el laboratorio, yo les estoy contando como si ustedes fueran a trabajar en un laboratorio, porque uno no sabe las cosas que dan la vida, ¿cierto? Y les toca trabajar en un laboratorio, lo decían, no sé esto que lo decían. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno está viendo una placa, sí, o si usted va a necesitar laboratorio de su clínica, de su fancy, también tiene que saber. Listo.
sí, es muy fácil confundir los abuelos con hemotrópicos. Entonces, hasta que usted no esté seguro de que es un hemotrópico, no corra la imprecisión de reportar. ¿Por qué? Porque pasan cosas, pues, y como todo yo tengo pues como un odio con respecto a los hemotrópicos, y es que yo todo siento que ahora todo es hemotrópico. Entonces, y sí, pero también hay que ser cuidadosos con el enfoque que le estamos viendo. Listo, entonces si usted en el laboratorio le reporta que son estructuras compatibles, por ejemplo, con el Ehrlichia canis, bueno, con el Ehrlichia no tanto, pero sí con anaplasma, por ejemplo, ustedes tienen que llamar al laboratorio y decirle, venga, está seguro, miro bien anaplasma, el paciente no está febril, el paciente no tiene signos como de, no está anémico, ni trombocitópenico, no está febril, yo te voy a mandar el termograma para que lo hagamos antes de mandar una PCR de $1.000.000 para empezar una disciplina. Podemos hacer el termograma para confirmar. Yo creo que en el gremio veterinario estamos en mora de empezar a hacer protocolos para regular el uso de las PCR, porque las PCR es una cosa para mí maravillosa porque me dan mucha utilidad y mi laboratorio está maravilloso, maravillado con eso. Pero desde la parte clínica me parece que estamos sobredimensionando el uso de las PCR. Yo no soy enemigo de eso, por supuesto, pero sí siento que ahí ya, pues cualquier perro que llegue le monta en una PCR, que antes era una PCR de rica, y ahora son PCR hasta en 9 hemotrópicos que enseguida hay $1.200.000. Es una entrada para un perro que llegó a una castración, no lo sé. Siento que hay muchas cosas que todavía hay una brecha que todavía nos falta. Y también entiendo, esto también es una reflexión que he llegado con el pasar de los años, y es que en veterinaria, a diferencia de la medicina humana, las pruebas diagnósticas se fueron desarrollando con base al desarrollo de la medicina, ¿cierto? Entonces primero hacían un extensivo de sangre, luego se inventaron entonces las heridas y ya eran cuerpos, y ya hay unas PCRs, pero todavía en medicina humana se usan pruebas que tienen una sensibilidad baja, justamente por eso, porque se va indagando sobre, pues no se sospecha de una o peor. En veterinaria llegamos al diagnóstico cuando ya todo está inventado. Entonces pensamos que la única forma de diagnóstico es la última embarazo, la última técnica molecular, porque es lo que verdaderamente me vaya a diagnosticar un paciente que yo no tengo claro cuál es el mecanismo. Entonces, para que no lleguen a eso. ¿Sí? Muy bien, fenómeno de Rouleau, muchachos. El fenómeno de Rouleau se llama también pilas de moneda. Recuerden que en gatos se pueden algunas veces ver cierto Rouleau, pero no es común. Cuando ustedes reporten Rouleau en un gato o en un perro, ¿sí?, le están hablando principalmente de procesos inflamatorios o neoplásicos. En los que acuérdense qué pasaba, cambia un poco la carga de los eritrocitos, ¿ya? La carga energética de los eritrocitos cambia, no se hace positiva, pero se hace un poco menos negativa, lo que permite que los eritrocitos se acerquen un poco más, ¿ya? Ese es el fenómeno de Rouleau. Entonces, no es común que ocurra, pero cuando ocurre, pues digamos en un paciente que tiene un proceso inflamatorio, sobre todo inflamatorio. ¿Por qué? Porque hay mucha proteína de fase aguda circulando, entonces así digamos que la sangre es un poco viscosa y cambia un poco la carga y se vean esos pilas de moneda. En humanos hay una técnica o hay un examen que se llama VSG. Yo no sé si algunos lo han hecho, si algunos tienen una enfermedad reumática de pronto, o una enfermedad inflamatoria, que se llama velocidad de sedimentación globular o velocidad de microsedimentación. No sé si la conocen, la han escuchado, pues aquí se las cuento. Y es básicamente una técnica que mide cuánto se demoran los eritrocitos en sedimentarse, que es lo que estaba más o menos preguntando Hanna, pues es una muestra de laboratorio en un equipo. Y digamos que esas velocidades de sedimentación globular va a aumentar con base al tiempo, pues valga la redundancia. Entre más procesos inflamatorios tenga, más se demoran los eritrocitos en sedimentarse. Entonces eso lo utilizan mucho, por ejemplo, para pacientes con enfermedades reumáticas o con enfermedades inflamatorias crónicas. En humanos es la velocidad de eritrosedimentación, en veterinaria pues todavía no la tenemos. Yo creo que tampoco pues, sea muy útil porque finalmente tampoco se utiliza mucho en medicina humana. Ahí está. Muy bien.
Recuerden que no vamos a hablar de, no vamos a confundir el fenómeno del reloj con aglutinación. Eso es bien importante que lo tengamos claro, la diferencia entre los dos. Recuerden que la aglutinación sí es una agrupación o un agrupamiento, valga la aclaración, los eritrocitos se agrupan en forma de racimos, ¿sí? O en forma de cadenas. Y esas uniones sí están, digamos que mediadas por anticuerpos o por proteínas del complemento. ¿Ya? Esas aglutinaciones entonces generalmente son comunes en pacientes que tienen enfermedades hemolíticas inmunomediadas. ¿Listo? Entonces, miren que ya llevamos un montón de cosas de cómo sería un hemograma de un paciente con una enfermedad inmunomediada. Claramente tendría anemia, probablemente regenerativa, una aglutinación con volumen corpuscular medio elevado, con hemoglobina corpuscular medio aumentada, con aglutinación y con aceleración. Recuerden la técnica de dilución en solución salina, que ustedes tienen dudas de la aglutinación. Es súper sencilla, pues es simplemente volver a montar una placa con menos sangre, pero diluida en solución salina y volver a colorear para ver si estaba aglutinado o no. Esto de hematíes nucleados no es un poco nucleado, ¿no? Debería estar más atrás, más adelante, luego lo veremos a ver. Una cosa, muchachos, importante, estas tres características en estas tres razas de perros. Perros de razas asiáticas. Generalmente todos los perros de razas asiáticas presentan microcitosis. Entonces, usted ve un Shih Tzu, usted ve un crestado chino, un Akita, un Shar-Pei, ¿cierto? Todos esos perros probablemente es normal encontrar microcitosis. Cuando vimos métodos, hablamos que la microcitosis se debía a qué situación. ¿Quién se acuerda? No es un examen, pues está Deficiencias de hierro. muy bien, deficiencias de hierro, un animal muy joven, ¿cierto? Entonces el animal desnutrido, el perro callejero, el perro que estuvo maltratado, en fin. O animal o cachorrito. Todos los cachorritos generalmente tienen microcitosis porque apenas está consolidando eso. Una cosa supremamente importante, muchachos. Cuando ustedes sean veterinarios, ustedes van a decir, los veterinarios viejos, pues adultos, les van a decir, ay, es que todos los perros son anémicos. No. Les van a decir, todos los cachorros son anémicos. Y sí y no. ¿Listo? Sí, porque digamos que en el valor, si usted hace un hemograma de un cachorro menor de 5 meses, los valores de los eritrocitos van a ser bajos, ¿cierto? Comparado digamos, con base a los valores de referencia. Y ahí es donde está la situación. No es que sean anémicos, ¿listo? Es que los valores de referencia que se tienen son de adulto. Entonces usted le reportan valores de referencia de adultos en un animal joven, un animal cachorro. Entonces por eso, técnicamente sí son anémicos, pero lo que falta es un valor de referencia específico para el cachorro. Porque los cachorros tienen menos cantidad de glóbulos rojos, más o menos hasta los 10 meses. Entonces claro, usted va, yo estoy aquí echando hate de todo el mundo, pero no importa. Porque aquí se va a quedar aquí, esto es como Las Vegas, todo lo que se habla aquí. Entonces, usted llega y compra un perrito chiquito, ¿cierto? Y se va para Canú porque usted dice allá consigue todo. El veterinario le toma un examen de sangre y le dice, este perro está bien. Entonces llega usted con el cuidado caro, con el hemolitán, con un montón de cosas, de suplementos, y usted ve que el perro empieza a recuperar la anemia y dice, claro, es que el perro estaba anémico. No, simplemente el perro estaba creciendo, ¿cierto? El perro estaba creciendo normal. Entonces pilas con eso, no caigan en la trampa de que todos los cachorros son anémicos. Hay solamente un laboratorio que no es el nuestro, infortunadamente, en Medellín, es el que tiene los valores de referencia para cachorros. Entonces pilas, para que lo tengan claro. Es que no lo pueden, no lo vayan a caer en esa trampa. ¿Listo? Los greyhounds, ¿saben cuáles son los greyhounds? Los galgos. Los galgos tienen volumen corpuscular medio mayor que el resto de los perros,
adenina más alta que todos los perros. Entonces también cuando tienen un galgo, generalmente los tutores de los galgos ya lo tienen claro. Entonces dicen, sí, es un perro que tiene una creatinina más alta. Y sí, porque son perros que digamos su metabolismo muscular genéticamente se ha ido más alterado por un motor de carrera. Entonces la creatina es un poquito más elevada. ¿Sí? Y el schnauzer gigante suele tener una enfermedad hereditaria que se llama anemia macrocítica, ¿sí? Por malabsorción intestinal selectiva de cobalamina B2, o sea, por un síndrome de malabsorción. El síndrome de malabsorción, eso no sé si lo vamos a ver acá, queremos saber. Cuando uno sospecha de un perro que tiene un síndrome de malabsorción, uno tiene que medir dos cosas, ácido fólico y vitamina B2 en sangre, para saber si el paciente tiene disminución del ácido fólico y disminución de la vitamina B2, y usted sabe, confirma que el paciente tiene Camilo. ¿Qué más? Claro, de una. Bueno, mi nombre es Cristian Camilo Chica, yo trabajo en la Dirección de Investigación e Innovación en el área de visibilidad científica y hoy quiero invitar Más cosas, pues, almidones, grasas y medición de vitamina B2 y ácido fólico, porque dependiendo del valor que tenga, si está disminuida una o las dos, se puede ubicar dónde está la malabsorción, si es en el intestino proximal o en el intestino distal. Pero igual solo el intestino. Y nada, parece que tenga síndrome de malabsorción, básicamente lo que van a hacer es ponerle parenteral la vitamina B2 igual a ácido fólico. Estos generalmente los pacientes que tienen síndrome de malabsorción, pacientes que tienen desórdenes nutricionales heavy, derivados de las dietas BARF, por ejemplo. Las dietas BARF pueden generar, si no están bien balanceadas, pueden generar síndrome de malabsorción. Los husky, como ya les dije que todo lo malo le puede pasar a los husky, los husky son muy predisponentes también a tener síndrome de malabsorción. Y eso es un gigante, entonces pilas. Cuando ustedes vean un gigante con una anemia macrocítica, pero el paciente no tiene signos de enfermedad por ninguna parte, no hay una actividad de hematológico, sino que pueden pensar más fácil o sea, no descartar el hematológico, pero también tener en cuenta este síndrome de malabsorción por vitamina B12, porque si no hay vitamina B12, pues digamos que en el complejo B el paciente no va a poder desarrollar completamente todas sus células, son pacientes anémicos y también trombocitopenia. Listo. Poiquilocitos. Cuando se les habla de poiquilocitos, le están hablando de eritrocitos que tienen cambios de forma, cualquier forma que sea. Entonces les hablan de poiquilocitos o le dicen poiquilocitosis. Yo les estoy contando las diferentes formas en las que se reportan los cambios de los eritrocitos. Entonces en algunos laboratorios dicen poiquilocitos, otros dicen glóbulos rojos o serie roja con presencia de poiquilocitosis, es decir, diferentes formas. Vamos a ver las posibles formas que hay en cada uno de ellos. ¿Ustedes se de las 10? ¿Solo tú? Bueno, vamos un poquitico más para adelante como para que terminemos con lo de Marte y todo eso. Entonces, entonces el poiquilocitosis, como ya les dije, son por variaciones de tamaño. Entonces, policromasia. Recuerden que policromasia hace referencia a células que atrapan o absorben mucho color. Esta placa está horrible. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se ve muy fea. Pues debería ser más morada, está muy pálida. Pero bueno, y eso está en una clase de odontología, pero pero bueno. Entonces miren, acá estamos viendo eritrocitos que tienen diferente tamaño. Se llama anisocitosis, ¿cierto? Generalmente la anisocitosis viene muy relacionada con la policromasia. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un perro anémico, ¿cierto? El perro anémico que está regenerando puede tener anisocitosis porque tiene reticulocitos y tiene policromasia porque las células grandes, o sea, los reticulocitos absorben más colorante que las otras células. Entonces, se tiene anisocitosis y policromasia. Cuando le hablan de policromasia, le están hablando de células que atraparon mucho colorante, que probablemente sean entonces células inmaduras.
polifarmacia. Hacen referencia a lo mismo. Y acá estamos viendo macrocitosis, ¿sí? Una célula grande, y estamos viendo microcitosis, una célula pequeña. ¿Ves? También en anemia regenerativa. Un paciente que tiene una anemia regenerativa va a tener glóbulos rojos grandes, pero también glóbulos rojos chiquitos. ¿Por qué? Porque estos son, digamos que los inmaduros, pero estos son los poquitos que alcanzan a madurar, salen muy chiquititos. Son pacientes que tienen anemia regenerativa. Recuerden que la única forma de yo confirmar, estos son, digamos, acercamientos o aproximaciones a las anemias, a saber si el paciente está regenerando, ¿cierto? Si el paciente está anémico y tiene anisocitosis, policromasia, microcitosis, favorelol y todo lo que hemos visto, uno podría pensar que el paciente está regenerando. ¿Listo? Pero la única forma de saber que el paciente está regenerando y cómo lo está haciendo es por el recuento de reticulocitos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un valor real que me dice a mí, el paciente está regenerando y la médula está regenerando bien, regular o mal. ¿Listo? Porque uno no gana nada que el paciente esté regenerando si la regeneración es muy pobre. Y ahí es donde nosotros entramos Nosotros entramos a intervenir eso, ¿cierto? ¿Cómo intervenimos nosotros en un paciente que no está regenerando bien o que tiene unos glóbulos rojos muy bajitos? ¿Con qué? Por ahí lo dijeron entre sus dientes. Con una transfusión, ¿cierto? Es la forma que nosotros tenemos de recuperar la volemia de un paciente, el recuento de células, con una transfusión. Eso nos hace, digamos que nos abre nos da pie para hablar de transfusiones, que lo vamos a hablar en otra clase. Pero pilas, como se los dije, creo que se los dije en métodos, la transfusión es un método, digamos, muy bueno porque salva muchas vidas, porque conserva órganos, porque mantiene volemia, porque mantiene oxigenación, pero la transfusión se agota. Si la médula ósea de ese paciente no responde o no está respondiendo, por más sangre que usted le ponga, esa sangre se va a acabar, porque son células y las células se mueren, ¿cierto? Entonces la transfusión es muy buena, es maravillosa, amo la transfusión, quisiera tener un banco de sangre en la vida real. Pero no, hay que tener claro que si la médula ósea no está respondiendo usted tiene que poner sangre, tiene que poner sangre, tiene que poner sangre. En humanos, ¿qué hacen con eso? Un paciente, por ejemplo, que necesita un trasplante renal, cuando está muy llevado y está en una fila, una lista de espera muy abajo, que ya no tiene nitropoyetina, le ponen nitropoyetina o lo que sea, pues está llorando por comida de pájaro. O un paciente, por ejemplo, que esté leucémico, o un paciente que tenga un trastorno hematológico muy intenso, mientras le hacen el trasplante de médula, bueno, mientras pagan todo eso, pagan los bancos de sangre y les ponen sangre, hasta que se nosotros en veterinaria tenemos una limitante. Nosotros llegamos, si un paciente no tiene una médula ósea funcional, no podemos tener un trasplante de médula, ¿cierto? Pues primero porque los trasplantes de médula son más exitosos y son familiares. Y pues, si yo tengo un perro adoptado, nadie tiene que correr el perro, nadie. ¿Listo? Entonces es muy complicado. Y adicional, pues como por todo el cuento de los trasplantes, recuerden de los antígenos leucocitarios, que no les tocó a usted, no les tocó la versión mejorada de inmunología. Pero bueno, hay una cosa que se llama antígenos leucocitarios, y los antígenos leucocitarios no van a depender mucho, por el tamaño de su compatibilidad, son los que determinan si un paciente es compatible o no con un órgano. Pero hay muchos antígenos leucocitarios y variaciones de su compatibilidad, lo que hace muy difícil los trasplantes de órganos. Pero la sangre sí nos sirve. Para la sangre tenemos unas pruebas de compatibilidad, las sangres se pueden hacer de manera ¿cómo? No, pues sí, o sea, pero la transfusión usted la puede hacer ambulatoria, ¿cierto? Pero el animal tiene que estar dentro de la clínica durante toda la transfusión. Lo que pasa es que una transfusión, uno cree pues que eso es súper breve, y una transfusión mínimo se demora por ahí 8 horas, mínimo. Entonces es mejor dejar el perro hospitalizado de un día para otro, y usted lo puede al día antes canalizar, mantener bien, oxigenar bien, hacer la transfusión y esperar como las otras 12 horas a que el paciente como reacciona a la transfusión. Entonces es mejor dejarlo hospitalizado, ¿cierto? De un día para
Generalmente los pacientes que van a transfusión, perros que van a transfusión no con gatos, la transfusión es otro cuento, que eso también lo vamos a tocar más adelante. Pero los perros que necesitan transfusión son perros que ya están hospitalizados. Por ejemplo, un perro que se le explotó un hemangiosarcoma. ¿Cierto? El perro que se le explotó un hemangiosarcoma es el típico labrador viejo que estaba en la casa bien y por la noche y al otro día se levantó, no se pudo levantar, tiene el abdomen súper distendido y las mucosas blancas como esta pared. Entonces le hacen una ecografía y tiene una hemorragia brutal, entonces hay que entrar a la cirugía de una, pierde mucha sangre. Esa sangre del abdomen se puede transfundir si no está muy vieja, se puede hacer una autotransfusión, pero generalmente se requieren bolsas de sangre, ¿cierto? Entonces digan, bueno, pagan muchas cosas, ¿entiendes? No es que generalmente los procedimientos de transfusiones ocurren cuando el paciente es hospitalizado y se define hacerlo ahí, en el medio. ¿Qué otras situaciones? Un perro con una hernia muy tesa, un perro con una enfermedad hemolítica muy severa, ¿cierto? Con hemorragia, un perro que dio un machetazo, un palazo que perdió mucha sangre también, en fin. Entonces, por kilocitos es cualquier cambio En la forma. Solo forma, en la no el forma. tamaño. Forma y tamaño. En forma y tamaño. Todas las alteraciones que no sean normales se denominan por kilocitos. O por La kilocitos. policromasia ya no es un... No, la policromasia es simplemente policromasia. ¿Listo? Por kilocitos, entonces son todos los eritrocitos que presentan alteraciones en forma. Tenemos ustedes se acuerdan los equinocitos, que son los que están en el lado de allá con las dos flechas, que son básicamente los eritrocitos que se arrojan en forma uniforme. Por ejemplo, en pacientes que estén con acidosis metabólica ocurre, pacientes que tienen procesos febriles mantenidos que no les baja por nada les ocurre, o cuando digamos que la muestra está tomada mal, que es lo que vimos en clase. Y los queratocitos, pues hace referencia a los glóbulos rojos que tuvieron una vesícula que explota y se impagina, y se ve como la pezuña de la vaca, como el diablito, como el diablito, el método que se pasaba. Listo. Vamos a dejar hasta ahí porque ya faltan 5 minutos y pues tiene que llegar a la clase. Listo. La próxima clase nos vemos 8 puntos avanzados.